Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de síndrome coronario agudo y nos acompaña el profesor Jairo Gándara, muy conocido por ustedes, cardiólogo, trabaja en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y profesor de la UDA. Es importante mencionar que vamos a hacer la charla va a ser sobre el síndrome coronario agudo. Vamos a hablar especialmente de la guía actualizada del 2023 de la ESC. Pero cuando finalice la presentación del doctor Jairo Gándara, vamos a terminar la presentación por aulas abiertas y ya luego vamos a hacer la discusión interna. Entonces solamente vamos a hacer el seminario por aulas abiertas y ya luego va a ser la discusión interna porque vamos a hablar sobre la guía institucional de síndrome coronario agudo del Hospital San Vicente Fundación. Entonces, profesor, bienvenido. Muchas gracias por haber venido a presentarnos la guía, profe. Muy buenos días para todos. Para mí es un enorme placer estar nuevamente de manera presencial en este salón. Agradezco al Departamento de Medicina Interna y a la Jefatura de Adultos por esta oportunidad para socializar un tema tan frecuente en la práctica clínica y que en muchas ocasiones nos lleva a dilemas en la atención de los pacientes adultos. Continuamos hablando de enfermedad cardiovascular, puesto que es la principal causa de muerte en el mundo. Los autores empiezan señalando que para el año 2019, el síndrome coronario agudo explicó 5.8 millones de muertes en los 57 países participantes de la Unión Europea y que los datos más recientes señalan que en Europa cada año mueren alrededor de 2.2 millones de hombres y 1.9 millones de mujeres, explicados específicamente por los síndromes coronarios agudos. Directamente, el síndrome coronario agudo es la principal causa de muerte cardiovascular, explicando el 38% de las muertes en las mujeres y el 44% de las muertes cardiovasculares en los hombres. Y a menudo el síndrome coronario agudo es la manifestación índice de la enfermedad aterosclerótica o de la enfermedad cardiovascular y catapulta inmediatamente a muy alto riesgo la categoría individual de riesgo de los pacientes que la padecen. Como pueden observar en este diagrama, vemos cómo la enfermedad cardiovascular, aunque no se distinguen claramente los colores, el azul intermedio señala cómo a partir de la cuarta década de la vida la enfermedad cardiovascular cobra protagonismo como causa de mortalidad y no abandona como la principal causa de muerte entre los pacientes adultos, superando a causas infecciosas u otras enfermedades crónicas pulmonares o del sistema digestivo. Aunque los autores reconocen que la angina inestable, el síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto con elevación del segmento ST tienen en principio un tratamiento de revascularización diferente en términos de estrategias de revascularización o de repercusión y los tiempos en los cuales se realizan estas intervenciones, también reconocen que son enfermedades que confluyen en el proceso fisiopatológico, tienen unas manifestaciones clínicas similares y una ruta de atención similar, tanto en el diagnóstico como en la atención final, por lo cual se hace necesario fusionar estas dos guías que históricamente estuvieron separadas. Lo primero que nos proponen los autores es definir los síndromes coronarios agudos, reconociendo tres aspectos claves de los síndromes coronarios agudos. El primero de ellos es que una entidad clínica donde aparecen o empeoran síntomas o signos de la enfermedad y que puede estar acompañada o no de alteraciones electrocardiográficas o alteraciones o elevaciones de los marcadores de daño miocárdico. Y nos remiten a la cuarta definición de infarto, ratificando que para definir infarto debemos tener un escenario clínico de isquemia, un aumento o una disminución de las concentraciones séricas de troponina y que al menos un valor esté por encima del percentil 99 y además de ello demostrar otras alteraciones electrocardiográficas o en las imágenes que sustenten la muerte o destrucción de los miocardiocitos. Y reconoce a los síndromes coronarios agudos como una entidad polifónica, donde tenemos diferentes presentaciones clínicas, podemos tener variedad en la presentación electrocardiográfica y diferentes comportamientos en la cinética de los marcadores de daño miocárdico. Algunos pacientes se pueden presentar con muy pocos síntomas o con síntomas muy graves, como el arresto cardíaco. Otros pacientes pueden tener un electrocardiograma normal o tener graves manifestaciones como elevación del segmento ST o arritmias que amenazan la vida. Y otros pacientes pueden tener o concentraciones indetectables de marcadores de daño miocárdico o elevaciones marcadas de los mismos, lo que nos va a llevar finalmente a la clasificación en tres fenotipos: un infarto con elevación del segmento ST, un infarto sin elevación del segmento ST o angina inestable.
La clínica, el 80% de los pacientes, el síntoma cardinal va a ser el dolor de pecho. Este va a ser el síntoma predominante como manifestación de los síndromes coronarios agudos en el 80% de las personas, hombres y mujeres. Otras manifestaciones que son comunes para ambos sexos es la diaforesis, la epigastralgia o los síntomas dispépticos que no mejoran con el tratamiento, las irradiaciones a ciertas estructuras como los brazos, y nos recuerda que hay ciertas poblaciones, y específicamente las mujeres, donde las manifestaciones no son las más comunes y que debemos tener un estado de alertamiento mayor frente a la sospecha de síndrome coronario agudo, y tal es el caso de náusea, vómito, irradiación a la mandíbula, mareos o la disnea aislada. Esta población requiere una mayor atención, puesto que con frecuencia se hace un subdiagnóstico de la enfermedad coronaria, y esto hace que haya una disparidad de género en el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Ratifica los criterios que clásicamente hemos definido como angina inestable, que es la aparición de angina de reciente comienzo, clase 2 o más de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, un patrón increciendo que al menos aumente una clase 3 de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, la angina de reposo por más de 20 minutos y que el paciente presente angina en el periodo de los 30 días seguidos a un infarto agudo al miocardio. Y se adhiera a la posición de los americanos en reconocer que las definiciones de típico y atípico no parecen ser claras. En la mayoría de los escenarios clínicos generan confusión y no es un lenguaje compartido para la gran mayoría de los clínicos, por lo cual nos proponen, al igual que las sociedades americanas, adoptar la clasificación clínica del dolor de pecho como dolor de origen cardíaco, dolor de posible origen cardíaco o dolor definitivamente de origen no cardíaco, dependiendo de las características clínicas, los antecedentes y el escenario propio individual de cada paciente. Esta es la ruta de atención del paciente con sospecha diagnóstica de síndrome coronario agudo. Esta gráfica tiene un mensaje muy importante, y es que en los pacientes que sospechamos del síndrome coronario agudo, no todos van a tener una enfermedad aterosclerótica que explique la presentación del síndrome coronario agudo, o no todos los pacientes van a estar clasificados en estas 5 categorías de infarto agudo al miocardio. Va a haber un conjunto de pacientes que puede variar entre el 25 al 30% que tienen una presentación clínica general, tienen alteración similar, tienen alteraciones electrocardiográficas características o tienen un comportamiento cinético de marcadores de daño miocárdico que es similar, parecido al síndrome coronario agudo, y que finalmente nos lleva probablemente a la gran mayoría de ellos a una estrategia invasiva y que finalmente nos conduce a diagnósticos alternativos. La guía pone, por ejemplo, el diagnóstico de miocarditis como uno de los escenarios de enfermedad que puede simular en todo el espectro de presentación clínica, electrocardiográfica y de biomarcadores al síndrome coronario agudo. Entonces, el paciente que tiene una clínica sospechosa, vamos a tomar un electrocardiograma en 10 minutos, esto no ha cambiado. Ese electrocardiograma puede ser categóricamente diagnóstico por elevación persistente del segmento ST o tener patrones que ellos en esta guía lo llaman equivalente ST, ya vamos a hablar de ello más adelante, o tener un electrocardiograma anormal no diagnóstico o completamente normal. Finalmente, esos pacientes van a requerir una evaluación avanzada con niveles de troponina, realización de arteriografía coronaria, imágenes, y la clasificación final del diagnóstico va a ser en uno de los 3 síndromes coronarios agudos: infartos con elevación del ST, infartos sin elevación del ST o angina inestable, o pacientes que, como ya lo mencioné, que no es un porcentaje despreciable, que tienen una condición que se comporta de manera similar, pero que tienen otra causa cardíaca o no cardíaca de esta presentación clínica. La valoración inmediata del paciente hacen uso de la sigla en inglés de síndromes coronarios agudos, y nos recuerdan que la valoración inicial de todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de síndrome coronario agudo es absolutamente clínica y va dirigida a determinar si el electrocardiograma es anormal, si tiene alteraciones diagnósticas o criterios de muy alto riesgo desde el punto de vista electrocardiográfico. ¿Cuál es el contexto clínico? Si estas alteraciones electrocardiográficas en realidad sí están en un contexto clínico compatible con el síndrome coronario agudo, y algo muy importante es la presentación clínica al inicio del síndrome coronario agudo. ¿Tiene nuestro paciente un escenario grave de presentación como el choque cardiogénico, la angina recurrente o las arritmias? Y miren que esos 3 elementos los tomamos casi que en los primeros 10 minutos y nos van a dar las pautas, no solamente para el diagnóstico, sino también para establecer pronóstico y definir con qué prioridad
voy a estudiar yo a mi paciente o con qué prioridad voy a llevar al paciente una estrategia invasiva de estratificación. Esos son los patrones electrocardiográficos que nos propone la guía de práctica clínica. Entonces, tenemos claridad sobre la persistente elevación en 2 o más derivadas del segmento ST, haciendo las salvedades en ciertas derivadas dependiendo de la edad y el sexo. Nos proponen también pues, el infarto de la pared inferobasal, los criterios diagnósticos que ya conocemos y que ya manejamos como infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, pero la novedad que tenemos en la guía de práctica clínica es la migración que tienen estos patrones electrocardiográficos a la ruta de infarto con elevación del segmento ST. Y nos incluyen entonces acá el patrón de tronco coronario o de enfermedad de 3 vasos, que es el infradesnivel plano descendente en 6 o más derivadas del plano del electrocardiograma de 12 derivadas, sumado a una elevación del segmento ST en B1 o en ABR, y nos proponen el bloqueo de la rama izquierda y el bloqueo de la rama derecha de las DGIS. En el primer escenario nos dicen que la estratificación debe hacerse con prontitud y que ese paciente idealmente debería ir a una ruta de atención de síndrome coronario agudo, especialmente aquellos que tienen una presentación grave como el choque cardiogénico. Y para los 2 escenarios nos proponen que ambos patrones electrocardiográficos dificultan la interpretación de la repolarización en los pacientes con síndrome coronario agudo. No obstante, ambos patrones deberán interpretarse a la luz de los síntomas del paciente. Si el paciente tiene una clínica contundente o síntomas inequívocos de isquemia miocárdica en curso, estos pacientes deberían dirigirse a una estrategia, a una ruta de atención del infarto agudo al miocardio, entendiendo que en estos 3 patrones se ha demostrado un alto porcentaje de encontrar arterias completamente ocluidas. Y el problema clínico o el dilema clínico al que nos somete esta migración de los patrones electrocardiográficos es la equivalencia ST que ellos aseguran. Porque decir que un patrón electrocardiográfico es un equivalente ST y que se enruta como elevación del segmento ST nos lleva a varios dilemas, específicamente si esos pacientes, cuando no esté disponible de forma temprana la arteriografía coronaria, son candidatos a fibrinolisis. No lo deja claro la guía de práctica clínica, no emite ninguna recomendación en el texto o en sus tablas de recomendación acerca de si la fibrinolisis se debería aplicar en estos equivalentes ST. Desde los datos clínicos de registros y ensayos clínicos, solamente esto se ha probado con seguridad en el bloqueo de la rama izquierda de las DGIS y no tenemos datos suficientes que soporten la seguridad y eficacia de la estrategia de repercusión farmacológica en los pacientes que tienen bloqueo de la rama derecha o pacientes que tienen patrón del tronco coronario, por lo cual por ahora es un escenario de incertidumbre. Y nos recuerda los patrones electrocardiográficos de alto riesgo que pueden clasificar al paciente en o que se correlacionan con anatomías significativas o considerable riesgo, como por ejemplo el patrón de Wellens, de Winter, o recordarnos que la elevación transitoria del segmento ST no parece elevar tanto el riesgo como pensábamos en el pasado. Para los pacientes con un electrocardiograma inicial no diagnóstico o con anormalidades no diagnósticas, vamos a aplicar el algoritmo de 0 y 1 hora o 0 y 2 horas. Esto no ha cambiado en relación a la publicación de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, en el paciente que tiene una sospecha de infarto agudo del síndrome coronario agudo cuyo electro es normal, vamos a hacer una medición de troponina a las 0 horas y a la 1 o a las 2 horas y vamos a tener 3 escenarios posibles. Uno, que es el escenario de rule out, donde vamos a tener, si han pasado más de 3 horas desde el inicio de los síntomas, un valor muy bajo de troponina, o tener un valor bajo de troponina inicial y en ausencia de delta en el control a la 1 o a las 2 horas. Vamos a tener un segundo escenario que es el de rule-in, donde el paciente va a tener unas concentraciones iniciales muy altas o va a tener, en comparación a la medición inicial, un delta positivo. Y vamos a tener un tercer escenario donde el paciente no se comportó ni para una estrategia de rule-in ni rule-out. Todos estos pacientes van a requerir un periodo de observación y un estudio adicional que incluye ecocardiografía, una tercera troponina y sin duda, independientemente de los resultados de estos pacientes deben ser estratificados. Dependiendo del escenario clínico con una arteriografía coronaria o la gran mayoría de ellos, si no se hace el diagnóstico de infarto, requieran algún tipo de estratificación y la guía se va a favor de la estratificación anatómica con angiografía por tomografía. Muy importante que la estrategia de rule out es segura. El valor predictivo negativo es mayor del 99%, entonces mandar a los pacientes tras una estrategia de rule out a la casa para estudio posterior es completamente segura y no exponemos al paciente a un riesgo desproporcionado de eventos.
Nuevamente, ya lo habíamos mencionado, el valor predictivo positivo es de 70 para síndrome coronario agudo cuando el paciente cumple una estrategia de rule out, recordándonos que no todo lo que parece síndrome coronario agudo se comporta electrocardiográfica y de biomarcadores, finalmente resulta siendo un síndrome coronario agudo, y hay otras entidades que tienen un comportamiento bastante similar. La guía nos remite al material suplementario, reportándonos la validación en diferentes ensayos para la medición de troponina. La troponina con la que contamos en nuestra institución tiene un ensayo de equivalencia con la Centaurus que está validada por la guía de práctica clínica, donde el comportamiento predictivo fue similar, y por eso, digamos, nosotros nos acogemos a los esquemas propuestos por la Sociedad Europea de 0, 1 hora o 0 y 2 horas. Recordar que hay factores clínicos que modifican las concentraciones de troponina. Uno de ellos es la edad, donde puede haber una modificación de hasta el 300%, y la enfermedad renal crónica avanzada, donde las concentraciones de troponina pueden variar también un porcentaje similar. Dependiendo de la presentación en el tiempo, las concentraciones de troponina pueden ser más altas o menos altas, y también se han descrito diferencias por sexo, más o menos del 40% del comportamiento de las concentraciones séricas. Tener una elevación marcada de las troponinas, más de 5 veces el valor límite superior de lo normal, se correlaciona con un 90% de probabilidad de síndrome coronario agudo tipo infarto, y tener menos concentraciones, pues la probabilidad es menor. Nos lleva esto a concluir que entre más alta esté la troponina inicial, pues mayor es la probabilidad de que mi paciente, en efecto, esté infartado. ¿Cómo vamos a hacer las medidas generales de los pacientes con síndrome coronario agudo? Tenemos mucha claridad de que la oxigenoterapia no es una terapia sistemática para los pacientes con sospecha de diagnóstico de síndrome coronario agudo. Hay un ensayo clínico que demostró que el uso rutinario de oxígeno en los pacientes que tenían una saturación mayor del 90% no se tradujo en mejoría de los desenlaces clínicos, y tiene la plausibilidad de aumentar los radicales libres de oxígeno y con ello favorecer daño adicional al que ya se está generando de manera isquémica. La ansiedad y el dolor son dos condiciones que se reconocen como factores moduladores del consumo de daño miocárdico, por lo cual la guía de práctica clínica nos invita a controlar el dolor utilizando analgesia opioide. Como alternativa nos da analgesia opioide débil o incluso el acetaminofén intravenoso como una estrategia válida, aunque menos potente, para aliviar el dolor. Los nitratos siguen siendo un medicamento útil en el control del dolor de los pacientes, y tener siempre las precauciones universales como la estenosis aórtica grave, el infarto del ventrículo derecho o el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en las últimas 24 a 48 horas. Y reaparece la recomendación a favor del uso de los betabloqueadores, que podríamos considerar su uso en aquellos pacientes con infarto agudo del miocardio que van a una estrategia temprana de revascularización, siempre y cuando el paciente no tenga congestión pulmonar y que no tenga una contraindicación explícita para el uso de betabloqueadores, como serían las alteraciones graves de la conducción atrioventricular. Todos los pacientes con síndrome coronario agudo, en cualquiera de sus clasificaciones, deben ser vigilados en una unidad de alta dependencia. ¿Qué vamos a buscar o qué vamos a vigilar en esa unidad de alta dependencia? Que puede ser UCI o unidad coronaria si la institución lo dispone. Isquemia miocárdica en curso, es decir, la reaparición de dolor tras la repercusión o que se considera la repercusión fallida, edema pulmonar, choque cardiogénico, arritmias ventriculares que amenacen la vida o alteraciones graves de la conducción atrioventricular. Recordar que la insuficiencia renal aguda puede estar presente en un porcentaje significativo de pacientes con síndrome coronario agudo, ya sea por la presentación grave inicial con choque cardiogénico o como consecuencia de eventos adversos relacionados con la exposición a medio de contraste. Monitorización eléctrica al menos 24 horas luego desde el inicio de los síntomas. Eso es como innegociable en el paciente con síndrome coronario agudo, y específicamente esta recomendación es para infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que podemos extrapolar a los pacientes sin elevación del segmento ST o a los pacientes con angina inestable. ¿Cuándo extender la vigilancia electrocardiográfica? Cuando veamos mayor riesgo de arritmias ventriculares y los predictores son absolutamente clínicos. Que el paciente tenga inestabilidad o arritmias malignas iniciales, que en la ecocardiografía inicial tras el infarto tenga una fracción de expulsión por debajo del 40%, que tengamos una estenosis de un vaso epicárdico principal pendiente de revascularización,
que no se haya logrado la reperfusión o que tengamos una complicación de índole técnico cardiovascular o relacionada con el acceso vascular tras la intervención coronaria percutánea. La guía soporta la recomendación en esta cohorte pequeña. Son 278 pacientes que tenían infarto agudo del miocardio, los cuales recibieron valoración o vigilancia eléctrica a través de monitoría electrocardiográfica con cardioscopio, al menos un electrocardiograma, y registraron la presentación de arritmias con un test de Holter. Ellos demostraron que la gran mayoría de los pacientes no tenían arritmias de consideración en la evolución aguda del infarto agudo del miocardio en las primeras 24 a 48 horas. La arritmia más frecuente fue tener contracciones ventriculares prematuras en más de 50 latidos por hora y arritmias supraventriculares que en general consideramos de un comportamiento benigno, como son las taquicardias supraventriculares sostenidas a una frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto, la fibrilación atrial y la taquicardia ventricular no sostenida. Miren que las arritmias que amenazan la vida, ya sea por taquiarritmias de origen ventricular o alteraciones graves en la generación o conducción del impulso, no se presentan con mucha frecuencia, al menos en esta cohorte, por lo cual ellos concluyen y son finalmente la base para la recomendación de la guía de práctica clínica que los fenómenos arrítmicos en los pacientes con síndrome coronario agudo no son tan frecuentes y que deberíamos hacer una clasificación individual del riesgo partiendo de la propuesta de los expertos de las características clínicas del mismo. La estrategia de reperfusión en infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST no ha cambiado en nada. Es la misma propuesta que nos hicieron en el año 2017, son los mismos tiempos, son las mismas consideraciones en relación si está en un centro o no con disponibilidad de intervención coronaria percutánea, y la gran novedad es la introducción de los patrones electrocardiográficos que ellos consideran equivalentes a ST, que antes considerábamos patrones electrocardiográficos de alto riesgo. En síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST hemos tenido algunas modificaciones de la mano de la migración de los criterios que antes considerábamos de muy alto riesgo o alto riesgo. Por ejemplo, el patrón de tronco coronario salió de este algoritmo y entró a la ruta de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y se incluyeron los cambios dinámicos, específicamente la recurrente elevación transitoria del segmento ST. No basta con que se eleve una sola vez, sino que recurrentemente está haciendo elevaciones transitorias del segmento ST, pasó a ser considerado un criterio de muy alto riesgo. El resto son los mismos que nos propusieron en la guía anterior. Y estos pacientes deberían considerarse una estrategia mucho más temprana, puesto que parece que en comparación con el resto de los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST hay un gradiente de riesgo a favor de una intervención coronaria percutánea un poco más temprana. Los criterios de alto riesgo, digamos que no se modificaron tampoco, se incluyen acá la troponina positiva o la confirmación de infarto agudo del miocardio, el puntaje Grace mayor de 140 y los cambios dinámicos en la onda T o la elevación transitoria del segmento ST. Estos pacientes baja el grado de recomendación, antes era 1, nivel de evidencia A, pasa a un grado de recomendación 2A para la estrategia de repercusión en las primeras 24 horas. Y pasa algo bien interesante para los pacientes que no son considerados de muy alto o de alto riesgo. Estos pacientes en la guía anterior nos recomendaban que la gran mayoría de ellos debería dirigirse a una estrategia de estratificación no invasiva predominantemente y que podía hacerse de manera segura en un escenario ambulatorio siempre y cuando el periodo para esta estratificación fuese en la primera semana. Pero en la nueva guía de práctica clínica nos recomiendan que probablemente estos pacientes, dependiendo de las características clínicas, sean llevados a una estratificación invasiva, ya desde la perspectiva de probabilidad clínica. Si creemos que el paciente tiene una angina inestable y que ese es el diagnóstico más probable, ese paciente probablemente requiere una estratificación invasiva durante la hospitalización. Y si creemos que la probabilidad clínica es menor desde nuestro ejercicio de evaluación al paciente, el paciente requerirá una estratificación no invasiva de perfil anatómico durante la intervención, durante la internación índice. Es decir, esos pacientes van a ir a una angiografía por tomografía idealmente. Ese es el resumen. Tenemos pacientes con muy alto riesgo que debería irse a una estrategia inmediata de repercusión, los de alto riesgo que debería ir en las primeras 24 horas con un nivel de recomendación mucho menor, y para los pacientes que no tienen alto o muy alto riesgo, hospitalizarlo y derivarlo a una estrategia invasiva o no invasiva anatómica, dependiendo de la probabilidad clínica.
¿Cuál es el soporte de la guía para estas modificaciones que ha hecho en la recomendación? Que no tenemos claro que llevar a todos los pacientes de una manera rápida con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST reduzca la mortalidad. Esos pacientes, digamos que de manera contundente, no se ha demostrado una reducción del infarto o la muerte cardiovascular en una estrategia temprana versus tardía. Parece que hay un gradiente de beneficio para los pacientes que estimamos más riesgo y por eso nos hace esa clasificación en pacientes con muy alto riesgo o con riesgo alto, donde parece que esas características clínicas, electrocardiográficas o de biomarcadores parecen predecir un riesgo mayor y esos pacientes podrían tener un beneficio marcado de una estrategia un poco más temprana en comparación con una estrategia tardía. Definitivamente nos recalca que la elevación transitoria aislada del segmento ST no es un criterio que conduzca a una estratificación inmediata, que era algo que teníamos muy interiorizado en el pasado y que definitivamente, tras incluso ensayos clínicos, no se ha demostrado una superioridad de la estrategia invasiva temprana para este escenario. Y segundo, no tenemos claro o no hay unos límites de tiempo establecidos para la estrategia diferida, ya que los ensayos clínicos, más allá de las 24 horas, han fijado 48, 72 o incluso periodos de estratificación, como diferida o tardía hasta de una semana. Insisten en la terapia de pretratamiento. En los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, el pretratamiento tiene ventajas teóricas en que posiblemente aumente más rápido la actividad antiplaquetaria y esto se traduzca desde la plausibilidad biológica en una reducción de los eventos trombóticos asociados con el síndrome coronario agudo o incluso con las intervenciones. Por otro lado, tenemos los riesgos conocidos de dar una terapia antiagregante potente inicial, y es que nos va a aumentar el riesgo de sangrados espontáneos o relacionados con la intervención percutánea o quirúrgica y podría ser incluso fútil en diagnósticos alternativos como los síndromes aórticos agudos. A partir de eso, en la guía pasada se hace el análisis de la evidencia científica demostrando que, a diferencia de lo que desde la biología consideramos plausible, el pretratamiento sistemático en los pacientes con síndrome coronario agudo no reduce los eventos clínicos trombóticos y la observación clínica es consistente para el aumento de las complicaciones hemorrágicas en este escenario, por lo cual desde la guía pasada y se ratifica en esta guía, es una clase de recomendación 3, el pretratamiento sistemático para los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. No deberíamos pretratar a estos pacientes a menos que se prevea una estratificación tardía que se define como más de 24 horas, ya sea por dificultades administrativas, geográficas o de disponibilidad del recurso. ¿Cuándo se da el pretratamiento en los pacientes con síndrome coronario sin elevación del segmento ST? Cuando conocemos la anatomía en el laboratorio de hemodinámica. Entonces, una responsabilidad que pasó de ser de urgencias a una responsabilidad que actualmente es del laboratorio de hemodinámica. ¿Qué pasó con el pretratamiento en los pacientes con síndrome coronario agudo? Preveíamos que la recomendación iba a cambiar, que probablemente iba a ser muy similar a la del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y vean que desde el estudio Atlantic se deriva la recomendación actual del pretratamiento en los pacientes con síndrome coronario agudo, incluyó 1.862 pacientes, la gran mayoría de ellos reclutados en las primeras 6 horas tras el inicio de los síntomas y se derivaron de manera aleatoria a 2 estrategias: pretratamiento prehospitalario en la ambulancia, en el transporte al hospital, o pretratamiento en la sala de hemodinámica por el equipo pues, propiamente de intervencionismo. La diferencia entre la intervención, entre una y otra intervención en términos de tiempo fue de 31 minutos. ¿Qué querían ver ellos? Uno, que al momento de la intervención se haya reducido al menos el 70% de la elevación del segmento ST o que se encontrara un flujo TIMI3 en la arteria culpable en la arteriografía inicial. Y ellos no lograron demostrar con estas 2 estrategias, con el pretratamiento o con la estrategia diferida del bolo de, en este caso, ticagrelol, diferencia en el desenlace primario y el comportamiento de sangrado fue similar. Por ello, la guía de práctica clínica actual nos recomienda el pretratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo como una gran recomendación 2B para todos ellos, es decir, que en la gran mayoría de los pacientes no vamos a ofrecer terapia de pretratamiento, la gran mayoría de los pacientes va a recibir una terapia antitrombótica y anticoagulante, y en el laboratorio de hemodinámica sería óptima la decisión tras conocer la anatomía coronaria, especialmente en nuestro centro, que cuenta disponible con arteriografía coronaria 24/7.
Este es el resumen grande que nos hace la terapia antitrombótica en los pacientes con síndrome coronario agudo. Para los pacientes con infarto con elevación del segmento ST, posiciona a la heparina no fraccionada en infusión como el medicamento anticoagulante de elección y la enoxaparina que está disponible en nuestro medio como una alternativa. Igual comportamiento tiene para el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y es que la heparina no fraccionada en infusión es el medicamento de elección antitrombótico, y eso nos lleva un poco al cuestionamiento de qué vamos a hacer como centro frente a esta recomendación a favor tan categórica de esta intervención con heparinas no fraccionadas. La enoxaparina aparece como una alternativa y el fondaparinux sería de elección sí y solo si preveemos una estratificación diferida. Para todos los pacientes, entonces le vamos a dar con una clase de recomendación 1 el bolo de aspirina, clase 3 para los pacientes sin elevación del segmento ST, el pretratamiento con inhibidor P2Y12, clase 2B para los pacientes con elevación del segmento ST, tras la arteriografía coronaria, iniciar lo de inhibidor P2Y12 y luego al alta, prefiriendo prasugrel sobre estricagrelol y luego al alta combinar aspirina con un inhibidor P2Y12, que tenemos varias estrategias dependiendo del perfil individual de riesgo del paciente, trombótico y hemorrágico. Podemos tener varias estrategias, dependiendo del riesgo trombótico y del riesgo hemorrágico. Podemos extender la terapia antiagregante más allá de los primeros 12 meses, que es la estrategia universal para todos los pacientes, y nos proponen varios esquemas. No vamos a hacer hincapié en las diferentes oportunidades que tenemos para extender la terapia antitrombótica en estos pacientes. Todo ello depende, como se dijo, de la presencia de un riesgo trombótico elevado, que puede elevar la recomendación a 2A o 2B, dependiendo de cuáles son las características clínicas y técnicas del paciente, y siempre tener presente que el riesgo hemorrágico eclipsa los beneficios de la terapia antitrombótica extendida, porque esta terapia sistemáticamente ha demostrado aumento de las complicaciones hemorrágicas. Entonces se va a reservar para los pacientes que, si bien tienen un riesgo trombótico elevado, su riesgo hemorrágico no es considerable. Y también tenemos estrategias de terapias acortadas, especialmente entendiendo que la extensión o digamos, eso de los 12 meses no es una receta de cocina. Eso debemos individualizarlo fuertemente dependiendo de las características individuales del paciente, y en ciertos escenarios va a tener un protagonismo mayor el riesgo hemorrágico, lo que nos va a llevar a acortar la terapia con doble antiagregación, y tener en cuenta que hay diferentes modelos experimentales, publicaciones, cohortes que han demostrado que las estrategias acortadas pueden ser seguras en ciertos escenarios. Finalmente, la combinación de terapia antitrombótica con la terapia anticoagulante en los pacientes que requieren anticoagulación oral a largo plazo, como estrategia de elección, nos proponen lo que ya nos habían dicho en la guía de práctica clínica de infarto sin elevación del segmento ST, una terapia cortada intrahospitalaria de una primera semana combinando triple terapia, luego ofrecer terapia dual por 6 meses y continuar, ya sea con monoterapia a los 6 meses, con un grado de recomendación 2B, o extender la terapia con un anticoagulante y un solo antiagregante por 12 meses, y luego de pasado el primer año, la terapia será anticoagulante con el medicamento que venga recibiendo el paciente. Nos da una alternativa para los pacientes que tengan mayor riesgo de eventos trombóticos, de extender esa triple terapia por un primer mes. El grado de recomendación es 2A, y un comportamiento muy similar a lo que tradicionalmente hemos hecho, de usar un anticoagulante y un antiagregante por 12 meses, y luego, de pasado el primer año, continuar solo con la anticoagulación. La guía es bastante extensa, quise traer como los puntos más significativos o que más impactan en las decisiones clínicas a diario. Muchísimas gracias.